Durante finales del verano y a principios del otoño, en la mayoría de los embalses se presenta un fenómeno natural en el que aparece la termoclina. Termo, del griego termos, que significa calor o temperatura, y clina, del griego klinein, que significa inclinar o cambiar, lo que significa que esta palabra termoclina nos indica que tendremos un cambio brusco de temperatura. En cuanto empezamos a tener temperaturas más bajas en nuestros embalses, con vientos fuertes o incluso lluvias, este bloque de agua que se encuentra en la superficie empieza a enfriarse. En algunos embalses incluso, dependiendo de la profundidad y de la claridad del agua, podremos tener este otro fenómeno llamado volteo o turnover, que significa que este bloque superficial se enfría tanto que pasa a la zona de abajo del embalse y el agua que normalmente estaba en la parte de abajo sube. Esto obviamente puede afectar en la cantidad de oxígeno disuelto que podemos tener en el agua y que en muchas ocasiones puede derivar en mortandad de diferentes especies debido a esta falta de oxígeno. En algunas ocasiones, en lo que se vuelven a ajustar las temperaturas de este volteo, podemos encontrar esta zona con termoclina o capa termal. En algunas ocasiones, esta termoclina la podemos encontrar sin que se presente el volteo o antes del volteo. Pero bueno, partamos de la base en que la lobina es altamente sensible tanto a la temperatura del agua como a la cantidad de oxígeno disuelto que tenemos en ella. En base a esto, ella cambia su comportamiento en cuestiones de agresividad, de alimentación y de zonas de resguardo o zonas de caza. Temperaturas menores a los 10 grados las vuelven bastante inactivas ya que su metabolismo se alenta, tienden a refugiarse y alimentarse muy poco. De 12 a 15 grados puede activarse un poquito más, pero siguen estando aletargadas. En temperaturas que oscilan de los 16 a los 20 grados, podemos encontrarlas un poco más activas y podría ser una buena zona para alimentarse. De los 18 a los 25, más o menos en este rango, estamos hablando de una temperatura ideal en el que su metabolismo se va a encontrar cómodo, van a estar mucho más agresivas, mucho más activas y por lo tanto se van a estar alimentando mucho más. En temperaturas que oscilan de los 26 a los 28 grados, sin ser exactos, ya van a empezar a buscar ellas estructuras que les puedan proporcionar sombra y que puedan encontrar una temperatura más fresca para refugiarse sobre todo en las horas de más calor durante el día. Y bueno, arriba de los 29 grados van a empezar a estresarse un poquito más por el calor, van a moverse a aguas más profundas y se van a alentar un poquito más. Recordemos que estas temperaturas son rangos y que varían dependiendo del embalse, la claridad del agua y la profundidad. Teniendo esta información como base, entonces podemos considerar que esta zona termal que nos da la termoclina es ideal para ubicarlas en esta época del año. Entre el agua de la superficie, que está más cálida, y el agua profunda, que está más fría, se encuentra esta franja con la temperatura ideal para que tanto la lobina como los peces forraje se encuentren más cómodos y puedan cazar y puedan alimentarse. Dependiendo de la profundidad, la claridad del agua y si tuvimos volteo, es que podemos definir la profundidad de la termoclina de la superficie hacia el fondo del embalse. Es difícil establecerla, pero puede oscilar desde los 4 hasta los 10 metros. En días con mucho calor en esta época del año, ellas van a utilizar esta franja como un techo para mantenerse resguardadas y estar un poco más frescas. Y cuando la temperatura baje mucho, la van a usar también para estar más cómodas. Ellas seguirán patrullando en bordes, estructuras, canales, caídas, puntas y cobertura. La manera de ubicarla en el sonar es como una franja densa, aunque varía también dependiendo del sonar. Y ubicar esta zona te puede hacer descartar una gran cantidad de agua y te puede regalar mucho más horas de buena pesca. Arriba de la termoclina, sí, el agua puede estar un poco más oxigenada, pero la temperatura puede estar variando. Y debajo de la termoclina podemos tener agua con menos oxigenación dependiendo de la materia orgánica y del fondo del embalse, por lo que esta franja de termoclina les proporciona una buena zona de confort. Estamos hablando de una zona clave con buena temperatura y buena oxigenación. Hay muchos mitos y leyendas de cómo ubicar la termoclina sin sonar en los embalses, pero como ya sabemos, en la pesca nada está 100% escrito. Sin embargo, te puedo compartir algunos si es que quieres probar y quieres intentar. Una es observando el color del agua. Probablemente, y dependiendo del embalse, es que logres diferenciar entre el agua que está en la parte de abajo, que puede verse un poco más turbia, como en la superficie arriba de la termoclina donde puede verse un poco más clara.
Si alcanzas a diferenciar esa zona visualmente donde se ve ese cambio de coloración en el agua, es que puede que estés ubicando la termoclina. Otra, pues es obviamente utilizando algún tipo de arreglo que pueda ser suspendido como un drop shot, tratar de trabajarlo a diferentes profundidades manteniéndolo vertical y fijo, y donde encontremos el pique puede ser un buen indicativo de que encontramos esa zona de termoclina. Otra puede ser viendo el comportamiento de los peces o del forraje del embalse. Si logras ubicarlos agrupados, alimentándose o con mucha actividad, es que probablemente ahí sea una zona. En esta época del año es cuando más observadores tenemos que ser con nuestros embalses. Ubicar si nuestros días de pesca van a tener vientos fuertes, van a tener lluvias. Si últimamente le ha estado entrando agua nueva a nuestro embalse, qué tan caliente estuvo el verano, por lo tanto, qué tanta descomposición tuvimos en el fondo. Y ahora sí, utilizar nuestros arreglos como termómetros para ubicar estas zonas donde la temperatura se puede encontrar y la oxigenación ideal para la lobina. Recuerda que en Angler MX Tienda de Pesca tenemos todo lo que necesitas para mejorar tus jornadas de pesca, pero también somos pescadores, por lo que podemos ayudarte, orientarte y ofrecerte excelentes tips para que tus jornadas de pesca sean mucho más productivas. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad y pues nada, nos vemos en el agua. Bye.